Del libro Los secretos de mi vida como agente de ventas, del autor Charles B. Roth. Joseph E. Hannum. Fuiste un vendedor cuando serlo era esfuerzo muy superior al que se necesita ahora, cuando los caminos eran apenas unos malos atajos, cuando los hoteles eran primitivos y las comidas se servían en sucios manteles. Fuiste tú, al llevar tus productos a las alejadas rancherías del oeste, quien nos abrió el camino para que pudiésemos llegar después nosotros en autobuses con clima artificial, trenes aerodinámicos y aviones confortables. Como durante todos los años que te he conocido siempre has sido un inspirador y un amigo, quiero dedicarte este libro, José, en la esperanza de que Dios te dé muchos y felices años de vida. El amigo Charles B. Roth, por Elmer Weller. He gozado el raro privilegio de poder leer las pruebas de imprenta del nuevo libro de Charles B. Roth, titulado Los secretos de mi vida como agente de ventas. Y en breves horas lo he terminado. Es una obra inspiradora del gran maestro de las técnicas y entrenamientos de ventas. Su lectura es apasionante en muchos párrafos en los que se relatan experiencias vividas y éxitos logrados. Este es el libro que yo hubiese querido leer cuando era un principiante, ya que me habría ahorrado muchos golpes en el azaroso camino de las ventas. Puede ser la historia de cualquiera de ustedes que en algún momento de su vida haya pronunciado la frase «no nací para vendedor» y que se haya dado cuenta después de que los vendedores no nacen, se hacen a base de entrenamiento. Toda persona con un poco de entusiasmo puede rápidamente adquirir el arte y la ciencia de convencer a los demás. Los relatos de Roth me han inspirado y le inspirarán a usted, ya que es imposible no sentirse compenetrado con él, tanto en sus fracasos como en sus éxitos. He notado su aire provechoso desde la primera página. Sus consejos son a veces clásicos y desde su regla haga que se sientan importantes hasta sus métodos para cerrar operaciones nos proporcionan nuevas armas para las ventas. Desde el momento en que nos habla del día en que estaba en una esquina de Denver, el libro me ha conmovido y emocionado hasta su final, en que Charlie me hace descubrir la clave de la personalidad de ustedes como vendedores. He conocido a ese Charlie Roth durante mucho tiempo. Tuve mi primer contacto con él por medio de su libro maestro Secretos de cerrar ventas, publicado también por Prentice Hall, y por sus interesantes artículos publicados en el periódico de ventas y Opportunity Magazine, del cual era un corresponsal habitual. Charlie Roth conoce de ventas, así ha alcanzado el éxito, ha trabajado como vendedor y ayuda a los otros a triunfar. Nunca predica, solo habla y siempre en un lenguaje ameno, comprensible para todos. Por todos estos motivos, considero un privilegio haber leído las primicias de este libro. Creo que usted lo considerará también así al terminar su lectura. Francamente, Charlie Roth es un gran tipo en mi concepto. Introducción. La mayoría de los países del mundo son ricos en recursos naturales, pero en ninguna parte, a excepción de los Estados Unidos, esos recursos se han convertido en un número insólito, tanto en variedad como cantidad de artículos y servicios para el bienestar, salud y entretenimiento del público. De todos los individuos que han contribuido a nuestro progreso material, ninguno ha sido más importante que el vendedor. Es el engrane en torno al cual gira nuestra economía. Su fuerza, potencia y dirección las rige él, ya que su trabajo consiste en mover montañas de artículos y servicios sin que dicho movimiento pueda nunca detenerse. ¿Le pasaría por la imaginación que un gran ingeniero utilizara una moneda para ajustar un tornillo? ¿Ha intentado hacerlo alguna vez? ¿Verdad que no se puede? Si usted quiere cumplir con un trabajo, debe emplear las herramientas adecuadas en el lugar apropiado y en el momento conveniente. Esta es una verdad tan evidente que no resulta ningún secreto, pero parece serlo para muchos que se empeñan en vender utilizando monedas en lugar de destornilladores. Creen ser vendedores, pero no lo son. Dicen de las ventas, es endemoniado, por el simple hecho de no saber utilizar en ellas las herramientas adecuadas.
Charles Birrot ha indicado con tal claridad cuál es esa herramienta frente a una situación que su libro Los secretos de mi vida como agente de ventas está totalmente dentro de lo inteligible para cualquier principiante. El estudioso y probo vendedor, descrito por Roth como el profesional que no deja de aprender, encontrará en estos secretos el espejo donde se refleja su propio éxito. Durante los 26 años que llevamos de amigos, he visto a Charles ayudar personalmente a cientos de vendedores. Nunca se cansa y está dispuesto a hablar y trabajar con ellos durante muchas horas, si es necesario, con de encarrilarlos y convertirlos en productores. Muchos de sus casos han sido analizados y en ninguno de ellos ocurrió un fracaso, ya que la gente que buscaba su ayuda deseaba verdaderamente ser ayudada. Eran sinceros y deseaban, por encima de todo, lograr el éxito. Parecían presentir que había un hombre que sabía lo que hablaba y que, si se sometían seriamente a sus enseñanzas y secretos, lograrían la meta propuesta. Lo hicieron y, si quisiéramos dar sus nombres, necesitaríamos todo un libro. Su capacidad intelectual y conocimiento especializado han permitido a Roth ampliar sus cursos en forma tal que ha llegado a tener 1.500 alumnos en uno solo. Principiantes muy verdes, individuos próximos al fracaso y veteranos experimentados constituían el alumnado de sus cursos. Es asombroso el modo en que Roth se enfrentaba a ellos, inspirándolos, estimulándolos y explicando las reglas del saber hacer. Las cosas que aprendí en esos días cambiaron por completo el curso de mi vida y siguen siendo parte integrante de la misma hasta la fecha. Al leer Los secretos de mi vida como agente de ventas, se me ha revelado un secreto todavía no conocido. Charles Roth tiene la misma facilidad innata de hacer ameno un libro que la de, presentando un material adecuado, enfrentarse a un auditorio. Este es un libro que usted leerá y volverá a leer varias veces, ya que es como una plática familiar con el autor. De ella podemos sacar una conclusión clave, la de trasladar a la práctica los secretos que expone. No viene al caso que le siga entreteniendo con esta introducción, pero antes quiero hacerles una sugerencia. Cuando usted haya aprendido todos esos secretos y se esté rigiendo fielmente por ellos, debe empezar su día con este pensamiento. Dame, Señor, la fuerza para seguir haciendo las cosas, por lo menos la mitad de bien de lo que he aprendido a hacerlas. J. M. Reis, gerente de Sears, Roebuck & Company, Dallas, Texas. ¿Cómo se me ocurrió escribir este libro y lo que puede significar para usted? Sin una observación de un amigo, probablemente nunca hubiese escrito este libro acerca de mis experiencias como vendedor. Me dijo, mi jefe tiene muy buena opinión sobre sus artículos, los ha leído todos. Me gusta oírlo, respondí. Me resulta satisfactorio que me apruebe una persona de su categoría. Dele las gracias. Lo haré. El otro día, por cierto, preguntó una cosa que no pude responder, pues solo usted podría. Con mucho gusto. ¿Cuál es la pregunta? La de si ha vendido personalmente alguna vez. Prácticos y teóricos. En la pregunta se transparentaba una vez más las dudas del hombre práctico acerca de la autenticidad de lo escrito, el conflicto eterno entre el práctico y el teórico, el desdén del hombre de acción por los que suponen encerrados en una torre de marfil. Le expliqué a mi amigo mis esfuerzos como principiante, no siempre acompañados del éxito, y le hablé también de mis preocupaciones acerca de cómo hacer más comprensibles las técnicas de ventas. Al terminar, me dijo, lo que usted acaba de relatarme es más interesante que cualquiera de sus libros. Lo dudo, respondí. Un libro de secretos. Pero yo no. Usted debería escribir un libro relatando todos esos secretos acerca de las ventas. Hágalo diferente de los otros libros, más personal y sin miedo a emplear la palabra yo. Explique cómo ha aprendido a vender. Estoy seguro de que los vendedores de toda la nación gustarán de un libro de este tipo. Al principio dudé, pero a medida que fui pensando en esa idea, se volvió más familiar sin que influyeran ni mi voluntad ni mis propósitos.
Recordé la dificultad de adquirir experiencias y conocimientos y consideré que podían ser útiles a otros vendedores. 3 fases de mi carrera. Reviví mis épocas de vendedor y me di cuenta de que mi vida podía dividirse en periodos. En el primero tuve que enfrentarme con las ventas. Los conocimientos adquiridos fueron los más duros y amargos, ya que mi poco saber me mantuvo en el constante dilema de dejar o continuar en esta profesión. A menudo desfallecí, pero ahora, al considerarlo, creo que esos años son un excelente pasado donde se mezclan los fracasos y las dudas. Me convierto en gerente de ventas. Pasemos al segundo, donde me encuentro dirigiendo a pequeños grupos de vendedores, viviendo con ellos sus éxitos, fracasos, esperanzas y desengaños, animándolos y tratando de infundir en ellos confianza y valentía. Aun cuando no lo sabía, me estaba acercando a la tercera de las fases: entrenar vendedores, enseñarles, ayudarles a hacer las cosas bien. Una gran parte de esta tercera época ha consistido principalmente en el uso de la escritura, y esta actividad me ha proporcionado más satisfacción que cualquier otra a la que me haya dedicado. En ella he podido dirigirme a 100,000 vendedores con la misma facilidad con que lo hacía a 100 al enfrentarme directamente a ellos. Los principios básicos dan el éxito. Durante estos años he tenido múltiples oportunidades de observar a los vendedores. De esta observación he sacado como conclusión unos principios básicos y he tratado de que los mismos cristalicen en mí. He aprendido que si un vendedor se ciñe a ellos, consigue el éxito, y que, por el contrario, ignorarlos lo lleva al fracaso. Empecé mi carrera como vendedor a los 17 años. Estaba entonces más verde que la hierba y con la inseguridad propia de un niño. Recordaba el otro día el tiempo que ha pasado, nada menos que 40 años, para mi desgracia. Creo que esos años me autorizan el título de veterano, aun cuando no me guste mucho la palabra. Durante esos años he vivido cosas interesantes, las que me han dado el material para el presente libro. He trabajado personalmente con unos 25,000 vendedores y me he pasado años acompañando a estos. Considero que el número de entrevistas celebradas está cercano al 250,000. Nunca se me ha presentado la venta fácil. En mis ventas nunca se me han presentado las fáciles, y creo que en gran parte ha sido culpa mía, ya que he tenido un genio muy especial para meterme en dificultades. También siempre he escogido artículos difíciles y en épocas de crisis. Mis ventas bajaron prácticamente a cero en la crisis de 1921 y durante la de 1930-1936. Los vendedores que no hayan atravesado circunstancias adversas no pueden imaginar lo depresivas que resultan. Admiro a los vendedores. Otro de los motivos que tengo para ofrecer esta síntesis de mi carrera es mi admiración por los vendedores, ya que creo son los mejores tipos del mundo. A menudo ellos no opinan lo mismo. Más frecuentemente es su mujer quien no lo cree y casi generalmente los jefes, pero yo sí lo creo. Este aprecio es el que ha motivado que en todas las condiciones y ocasiones haya tratado de ayudarles, y para contribuir a ello, aun cuando sea en parte mínima, he escrito el presente libro. En él trato de desmenuzar y hacer conocer todo lo que sobre ventas he aprendido, con las soluciones a los problemas que asaltan diariamente al vendedor. Ahora que conocen ustedes la forma como di en escribir este libro, permítanme que les explique el modo en que el mismo puede serles útil. Ustedes tienen la ambición de sacar el mayor provecho posible de cada día de trabajo. Quieren hacer dinero y progresar en su profesión. Quieren convertirse en unos hombres de primera. En las siguientes páginas demostraré cómo pueden alcanzar estos deseos. Lean el libro y vívanlo. Tómenselo a pecho. Su única intención es la de que lleguen ustedes a las estrellas. Charles D. Roth. Capítulo 1. Cómo advertí que no estaba hecho para ser vendedor y lo que resolví en consecuencia. Unas cuantas ideas que harán más claro su pensamiento. Era un día de febrero frío y ventoso.
Estaba en la esquina de las calles South y 17 en Denver, Colorado, y me sentía el más miserable de los vendedores que habían existido sobre la faz de la tierra. Aquel viento cortante que soplaba en la esquina del edificio del Banco Nacional parecía insinuarme lo que yo había ya sospechado. No he nacido para vendedor y nunca podré serlo. Vendía inversiones para la firma Will H. With y compañía, dirigida por el propio Will H. With, persona excelente en todos sentidos. Durante 2 meses no logré ninguna venta, pero él me comprendía, puesto que también fue vendedor de joven. Nunca me hizo el más ligero reproche y confiaba en mí. Lo malo es que yo ya no confiaba en mí mismo. Aquella tarde, a las 3, me sentía vencido y aterido de frío. El caso empezó hace 6 meses. Con toda sinceridad me confesé, solo hay una cosa posible, dejar esto y buscar otro trabajo que no sean ventas. Esta era una decisión amarga. 6 meses antes creía que las inversiones serían pan comido y que nunca habían tenido en ese ramo un vendedor tan brillante. Acababa de terminar mis estudios. En la escuela me consideraban como un candidato al éxito y sin embargo yo me tenía por un fracasado. Además, no era un novato en las ventas y creía conocer todos los artificios. Durante 4 años, mi padre, de cuyo acierto empiezo a dudar, me había convertido en un vendedor. Era ejecutivo de una firma de contratación de trabajadores del campo en Denver. Un día me llamó a su despacho y me dijo: «Hijo, voy a hacer de ti un vendedor». Empezó mi entrenamiento. Me parece muy bien. ¿Y qué hace un vendedor? Vende cosas, como es lógico. Eso parece fácil. ¿Cuándo comienzo? Ahora mismo. Ve a ver a Central y a BlackRock y ofrece tus servicios. Habla también con Jenkins & Potter, con BlackRock Mercantil y con las tiendas Watkins. Consigue la mayor cantidad de negocios que puedas, me advirtió. Así me convertí en un agente viajero, en un trotamundos. Que Sara te dé algo de dinero para tu boleto. El tren sale mañana a las 8 de la noche. No lo pierdas y buena suerte. Para todos aquellos vendedores que empiezan con muy elaboradas técnicas y sistemas de venta, quiero hacerles conocer mi entrenamiento. Desde aquel momento estaba en lo mío, pero lo mío no era gran cosa, no sabía nada sobre ventas. Un introvertido contra el mundo. Por el diálogo que les he relatado con mi padre, podrían pensar que era yo un joven temerario, dispuesto para la pelea, un nuevo D'Artagnan. Todo habría sido muy conveniente, pero la realidad era muy otra. Siempre he sido un introvertido, tímido y sin gran empuje. En otras palabras, no tenía ninguna de las cualidades que se atribuyen habitualmente a un vendedor estrella. No habría pasado ninguna prueba de habilidad si me la hubiesen planteado. Puede ser de consuelo al lector saber que un hombre puede empezar en tan pobres condiciones como las mías. ¿Le proporcionará acaso una esperanza? Dispuesto a dejarlo. Durante los 4 años siguientes me gané la vida vendiendo $15 de mercancía en 2 pueblos de poca importancia. Hacía muchos viajes y poco a poco fui sobreponiéndome a mi timidez, hasta el grado de atreverme a decirle a un cliente: pasaba de casualidad por el pueblo y se me ocurrió que podría necesitar algo. Empecé a creerme un buen vendedor, con facilidad para las ventas siempre y cuando pudiera dar precios bajos. Por eso se me hacía tan amarga la idea de que no era un vendedor nato. Puedo conseguir un trabajo en cualquier parte, en cualquier cosa, me dije filosóficamente y di vuelta a la esquina hacia la calle 17. Una ráfaga de viento especialmente fuerte me detuvo, tanto física como mentalmente, pero hizo más. Me aclaró la mente y me proporcionó la idea que me convirtió en un vendedor con éxito y que cambió toda mi vida. Nació el primer secreto. Aquella ráfaga de aire me acababa de iluminar el primer secreto sobre ventas. Estaba tan excitado que se me olvidó que iba a dejarlo todo. Había pasado el punto crítico. Ya ni regresé a la oficina. Saqué maquinalmente del bolsillo una de las tarjetas de presentación a los clientes y miré el reloj que estaba en la acera de enfrente. Eran las 3:06. Anduve media calle en dirección este. Luego di vuelta a la izquierda en la calle Champa.
Anduve otra calle y media por la calle 17, subí volando unas escaleras y entré en una modesta antesala en cuya puerta se leía Pieles Doppler. ¿Podría ver al señor Doppler? Está ocupado con un cliente, me comentó la recepcionista. Gracias, esperaré. No estaba nervioso ni asustado. Mientras esperaba a este cliente, al que nunca había visto, no estaba nervioso ni preocupado por su recibimiento. Sabía que podía ayudarle porque tenía un secreto de mi parte. Al poco tiempo el señor Doppler me recibió. Era un hombre agradable, de voz suave y parecía inteligente. Empecé a tratarle mi asunto ahí mismo, cosa que ningún vendedor debe hacer, pero entonces no lo sabía. Este es otro de los secretos. Él empezó las entrevistas en nuestras condiciones y no en las del cliente. $50,000 en 30 minutos. A las 3:42 exactamente terminaba la entrevista con el cliente y en el bolsillo tenía un pedido de bonos por la cantidad de $50,000. El pedido mayor que la firma web de reciente creación había recibido. Después supe por el propio señor Doppler que esos eran los primeros bonos que compraba en su vida. Con el tiempo llegué a venderle muchos miles de dólares de inversiones y me place pensar que el dinero que le induje a invertir ha contribuido a su gran éxito. Convirtió esa pequeña tienda de pieles de un segundo piso en uno de los más grandes almacenes de Denver, los almacenes Doppler. Cuando regresaba apresuradamente a la oficina para entregar mi pedido, se me ocurrió: Eso es lo que he estado buscando tanto tiempo. Ahora ya no puedo fallar. Nunca estuve tan excitado como en aquel momento. La idea infalible. Desde aquel día no he vuelto a dudar. Llegué a la certeza de modo súbito de lo que ha sido el más infalible, el más positivo de los secretos de ventas que he descubierto. ¿Qué habría en aquella ráfaga de aire frío de la inclemente tarde del mes de febrero? Para responder a esto, los voy a llevar años atrás a un lugar insólito para aprender secretos de ventas. Lucha libre y ventas. En mis días de estudiante me convertí en un campeón de peso medio de lucha libre, cosa que me enorgulleció más que si hubiera tenido el título de primer ministro de Inglaterra. Durante el proceso de aprendizaje de los secretos de la lucha, deporte que todavía creo que es el que requiere más fuerza, músculos y materia gris, estuve bajo la dirección de Granville B. Johnson, quien tenía una peculiar filosofía sobre este deporte. Para él era un modo de vivir, un buen modo de vivir, y para mí pronto también lo fue. Lo que encontramos en una pelea de lucha libre, nos decía, lo encontrarán también en cualquier otra actividad de la vida, ya sea política, ya sea negocios u otro tipo de relación social. Lo creí y todavía lo creo. Desde luego, siempre que se entienda por lucha, la lucha limpia y decente. Fueron esas lecciones las que en su día me salvaron en el asunto de las ventas. Es una cuestión de colocación. Como usted sabe, la lucha es una cuestión de colocación o posición. Se enfrentan dos hombres, uno de ellos hace un movimiento, ha tomado una colocación, ha iniciado una llave. El oponente debe tomar a su vez otra colocación para tratar de librarse. Tiene en cierta forma que apercibirse de la nueva colocación que se ha producido y así a todo lo largo de un encuentro de lucha. Se tiene que estar al cuidado de las colocaciones que van ocurriendo. El secreto que vi fue sencillamente: vender como luchar es una cuestión de colocaciones, y el vendedor que las domine todas y sepa cómo resolverlas no puede fallar. Así de evidente y sencilla era la cosa. La lucha es un asunto de colocaciones físicas, la venta lo es de colocaciones mentales. Si un luchador o un vendedor son capaces de ver su vida y sus acciones como colocaciones que comprendan y resuelvan, ¿cómo pueden perder? La confianza viene automáticamente. Cuando entrevisté al señor Doppler, tenía el sentimiento de que podría resolver cualquier cosa que se me presentase. No me pregunten cómo de repente estaba tan seguro, simplemente lo estaba. Este nuevo concepto me dio confianza completa. Tenía 3 formas para resolver el asunto. Podía bloquear cualquier movimiento del cliente. Podía romper cualquier llave mental que tratara de aplicarme.
o podía aplicarle un contragolpe. Recuerdo una de sus primeras objeciones. No hago inversiones, puedo ganar más dinero conservándolo en mi negocio. Mi respuesta fue, no lo dudo, señor Dupler, y es un buen negocio el que tiene, pero los hombres inteligentes se dan cuenta de la importancia de tener algo en reserva de energía y potencia para el caso en que el negocio pueda declinar. Di un buen golpe al utilizar la frase hombre inteligente y me he servido de ella muchas veces desde entonces. A ningún hombre le gusta considerarse menos que inteligente. Con esto rompía su llave. Le pregunté que si no estaba de acuerdo con lo que le decía. Respondió afirmativamente. Apliqué un contragolpe con el siguiente argumento. ¿No es cierto que hay temporadas en las que dispone usted de 20 o 30 mil dólares que no está empleando en sus operaciones diarias y que solamente emplea en ocasiones excepcionales al presentarse una ganga que le puede dejar mucho dinero, mucho más del que obtendría con él en el transcurso habitual de las operaciones de su negocio? Él admitió que esas temporadas se presentaban. Entonces, ¿por qué no hace lo siguiente, señor Dupler? Forme un fondo especial que podríamos llamar Fondo para Oportunidades. Este fondo lo podría ingresar cada mes. Invierta ese dinero en bonos seguros y cuando se presente una oportunidad en que los necesite, los puede vender. ¿Qué opina usted de esto? Me parece muy bien. Entonces, todo el problema se reduce a escoger el tipo de bonos que mejor se adapte a este fin. ¿No es así? Eso parece. El siguiente paso, pues, consistió en discutir el tipo de inversión que más le convenía. Esta discusión requería un tratamiento similar, ya que nos encontramos ante una nueva colocación. Podría arreglármelas con mi secreto recientemente descubierto. Golpes, bloqueos y contragolpes. En cada nueva situación o colocación que se presente en ventas, debemos recurrir a nuestro arsenal de llaves, como los luchadores recurren al suyo en el curso de un encuentro. Primero, tenemos el bloqueo, igual al que utilizan los luchadores para detener una llave que le está poniendo su oponente. Del mismo modo, debemos proceder en ventas. Estoy seguro, señor Hansen, de que al sugerirle que invierta parte de su dinero en mis bonos, pensará en un mejor rendimiento con su propio negocio. Esta es una de las frases que he utilizado en repetidas ocasiones para bloquear cualquier posible resistencia del cliente. Un ejemplo del rompimiento de una llave es el que sigue. Estoy de acuerdo en todo lo que me dice, señor Hunland, pero, por otra parte, y en esto creo que estará de acuerdo conmigo, la persona que pueda disponer de dinero en efectivo en algunas ocasiones será la que pueda hacer los mejores negocios. Los inteligentes saben que estas personas son las que están en condiciones de obtener las gangas. ¿No lo cree así usted, señor Hunland? Un contragolpe que he utilizado en algunas ocasiones sería el siguiente. Usted me dice que no necesita estimular las ventas, ya que su negocio es próspero y sus vendedores eficaces y bien entrenados. Pues bien, señor Hetrich, perdóneme, pero precisamente por esto necesita usted esa campaña. Recordará la cita bíblica que dice, el día de sol nos permite sobrellevar los siguientes. Esto es verdad también en los negocios. Sus vendedores están bien entrenados hoy, pero con lo volubles que son las condiciones de nuestra época, ¿quién nos garantiza que sean igualmente efectivos el día de mañana? Me parece que el mejor modo de garantizarlo sería iniciar la campaña ahora mismo. Venta de colocaciones o situaciones. Desde que me asaltó la idea de considerar la vida y las ventas como una cuestión de colocaciones o situaciones, no he vuelto a dudar de la eficacia de la misma. Siempre he procurado tener a la mano mi bagaje de bloqueos, rompimientos y contragolpes, y me he dado cuenta de que, al igual que en la lucha, es más eficaz el bloqueo que los otros medios. En otras palabras, he procurado adelantarme a las objeciones de los clientes, quitándoles en esta forma su eficacia. Ya sé lo que me va a decir cuando le sugiera un curso de adiestramiento para sus vendedores. Es una de mis iniciaciones preferidas. Me va a decir, y con ello tomamos su posición y la anulamos. Esta idea de la venta de colocación o situación ya no la he dejado y la he estado puliendo y explicando a los vendedores durante muchos años.
Nunca he visto ninguno que fracasara mientras la tuvo presente. Coloca a los vendedores en la vida del éxito. Usted puede prever las colocaciones o situaciones. No hay ninguna razón para que un vendedor sea vencido por ninguna situación. Son relativamente pocas las que se presentan en el curso de una entrevista de ventas. No será pues muy difícil prever esas situaciones y preparar las respuestas adecuadas a las mismas. Los aviadores dicen que un buen piloto nunca debe ser sorprendido. Lo mismo podríamos decir de un buen vendedor. Haciendo ventas por la noche. Encontré placer y utilidad en un juego que creo haber inventado y que consiste en emplear 1 o 2 horas de la noche en imaginarme un diálogo en el cual uno de los interlocutores es un cliente y el otro yo mismo. Sosteníamos en la quietud de mi habitación una conversación animada. Él me hacía ver todos los motivos por los que no me compraba y yo se los replicaba. Este juego me producía al día siguiente un sentido de más fuerza y más confianza en mí mismo. Este juego ha cobrado con el tiempo gran importancia y le adjudiqué el nombre de juego escénico, que ha recibido la aprobación de la mayoría de expertos y entrenadores de ventas de todo el país. No hay situaciones insolubles. No hay ninguna situación de ventas que no pueda ser prevista y resuelta de antemano. Cuando usted piense en la técnica de vender, hágalo en forma de situaciones de la vida real que puedan presentarse durante una entrevista con un cliente. Pero usted no conoce a mis clientes, me decía cierto día un vendedor. No, claro que no los conozco, pero dígame, ¿por qué son tan distintos de los otros? Tienen extraordinaria habilidad en encontrar razones para no comprar. No hay quien les venda. Eso no puedo creerlo, le contesté. Podríamos hacer una cosa, acompáñeme durante todo un día y usted mismo lo comprobará, me sugirió. Me parece bien. ¿Cuándo? ¿Qué le parece mañana? Quedamos de acuerdo y él se las arregló por sí solo y yo oía y tomaba notas mentales. Al caer la tarde, a eso de las 4:48, cuando él dio por terminado el día, me dijo, lo que le decía, ve usted, no hacen más que hacer perder el tiempo. No hay situaciones idénticas. Al día siguiente, a la hora de comer, nos reunimos para revisar mis notas. Él había conseguido 14 entrevistas. Era persona trabajadora, pero las situaciones que lo habían hecho perder oportunidades eran de 3 tipos diferentes. No había logrado que le prestaran atención en 5 de las 14 entrevistas. No tuvo confianza de lograr algo en 7 más. Y le falló la técnica de cierre en los 2 restantes. Las situaciones no eran iguales, pero en todas ellas podía haber conseguido algo de haber dominado la triple regla de bloquear cuando sea posible y romper o dar un contragolpe, pero siempre dominando la situación. ¿Cómo adiestrarse a sí mismo? Yo me adiestré primero en reconocer colocaciones o situaciones y después en dominarlas. Usted puede hacer lo mismo. Los consejos ayudan, los libros nos proporcionan ideas, pero lo esencial es el comportamiento de uno mismo al enfrentarse a una situación. Tengo un cuaderno de apuntes sobre situaciones. He aquí un ejemplo del mismo. Me entrevisté hoy con W.J.H. Doran. Estaba tostando y seleccionando café. No levantó la vista mientras le estuve hablando. Seguía tostando café cuando me fui. Le traté durante 2 meses. Es una persona de mucha más edad que yo. Me gustaría que me diera su opinión sobre este artículo. ¿Me haría el favor, señor Doran? Era un artículo sobre el mercado del café en el Brasil y quería venderle unos bonos brasileños. Él leyó el artículo y lo discutió ampliamente. Así que, ¿cree que la economía del Brasil es sólida? Sí, lo creo, me contestó. Entonces, introducir el asunto de los bonos era fácil y él los compró. Así aprendí a no hablar cuando no nos prestan atención. El caso del marido con problemas. Una de mis notas decía, vi al señor R.B. Wilson. No necesitaba nada, parecía estar distraído. Normalmente es muy accesible. Supe por diversos conductos que el señor Wilson tenía dificultades conyugales y que las mismas se planteaban con frecuencia. Así, cuando veía que los aires no eran saludables, dejaba el asunto para otra ocasión más propicia.
Otro caso. ¿Qué se debe hacer ante uno de esos hombres de miel, uno de esos clientes a quienes todo les parece bien, pero no compran nada, siempre con la mayor amabilidad? Estuve reflexionando sobre el asunto y llegué a la conclusión de que lo más apropiado era un bloqueo. Fui a ver a Ben Chapley, un caso clásico de hombre de miel, uno de esos clientes que nunca dan un no a un vendedor, pero que nunca compra nada, y le dije al entrar: Señor Chapley, tanto mi tiempo como el suyo tienen valor, así que no le haré perder el tiempo. Solo déjeme preguntarle si puedo mostrarle un bono que el First National Bank considera bueno como para que se compren hasta $150,000. ¿Usted puede decidirse esta misma mañana sin consultar a nadie? Sí, afirmó. Ahora ya sabía lo que le dolía, y era la referencia a que tuviese que consultar a alguien antes de comprar. Así era como había que plantearle las cosas, y al mismo tiempo me permitió aprender a dominar a los clientes de miel. Basta encarrilarles de modo que se olviden de la miel. ¿Cómo dominar las interrupciones? Otro caso de mi cuaderno de apuntes. Estaba entrevistando a un industrial y la cosa parecía marchar sobre ruedas cuando sonó el teléfono. Al tomar el auricular creí que todo se había perdido y, efectivamente, aunque hice todo lo posible por salvar la entrevista, tuve que irme sin conseguir el pedido. Así aprendí dos cosas. Primera, si la interrupción es de poca importancia, una de esas interrupciones tan frecuentes en las ventas, recapitule los argumentos principales ya expuestos antes de seguir adelante. Segunda, si es una interrupción de consideración, es mejor irse y volver después. Si se quiere lograr algo en las ventas, es preciso aprender de todas las experiencias, y para aprender hay que tomar nota de los fracasos y de los éxitos. Apúntelos en su libreta, léalos y reléalos constantemente. Viva con ellos y resuélvalos. Escribir relaciones y listas de rendimiento. A ese trabajo podemos llamarlo de recopilación. Es uno de los más interesantes por las tardes para un vendedor y uno de los que más le rendirán más beneficios. El trabajo de recopilar hará que aumente eso tan provechoso que se llama confianza. Ya no le importará lo que encuentre en su camino, pues tendrá modo de dominarlo. Me proporcionó tanta confianza este sistema que en 1 o 2 años pude presentarme en cualquier parte con la serenidad de quien domina a fondo su oficio. Sepa lo que va a decir. Pronto advertí que no era cosa fácil vender si se dice lo primero que se ocurre. Fatiga mucho tener que decir algo divertido y original a 15 o 20 clientes todos los días. Fue entonces cuando yo me hice campeón de la presentación sistematizada. En estos días los vendedores no creen que se pueda tratar a todos los clientes por igual, pero yo sí lo creo y he estado tratando de afinar y recordar mis presentaciones y las he utilizado en la práctica. Después de repetirla 100 de veces, ya es demasiado sabida para mí, pero sigue siendo una novedad para mis clientes. Siempre he procurado por la sistematización de las presentaciones y me place que ese sistema haya sido adoptado por las compañías de seguros, de motores, de inversiones, etc. Uno de mis principales secretos de venta es: prepare una buena presentación, pruebe si la misma tiene eficacia y, una vez comprobada, repítala varias veces al día. Si hay un modo seguro, simple y fácil de tener éxito en ventas, usted tiene que aprenderla. ¿Cómo redactar una presentación? Quizá redactar una presentación parezca un trabajo difícil, pero no se deje impresionar e inténtelo. Toda presentación debe redactarse según reglas y principios bien establecidos. Y si quiere conocer los mismos, le sugiero mi libro Éxito en las presentaciones de ventas. Usted no tiene que ser un vendedor nato, es suficiente que sea un vendedor con éxito. Es más, creo preferible ser lo que se llama un vendedor hecho, una persona que ha necesitado trabajar para obtener lo que obtiene. Las habilidades que se adquieren en esta forma duran más que las que se tengan servidas en la bandeja de plata de la aptitud natural.
Usted deberá saber algo sobre psicología de ventas y en el próximo capítulo me propongo explicarle la forma como adquirí mis conocimientos en dicha materia. Si usted cree que no es una persona hecha para vender, no importa qué carácter tenga, ya sea un introvertido o un extrovertido, puede convertirse en un vendedor profesional. Empiece por recordar lo siguiente. Lo que sucede en el curso de una entrevista de ventas crea una colocación o posición. Descubra la naturaleza de dicha colocación y trate de dominarla en la misma forma que un luchador durante el curso de un encuentro. No hay situaciones o posiciones imposibles en ventas, todas se pueden resolver de antemano. Lo correcto es pensarlas o, como diríamos nosotros, incluirlas dentro del juego escénico. Esto quiere decir, en otras palabras, colocarnos hipotéticamente en esa situación y resolverla mentalmente. Los principios básicos para dominar las situaciones son 1. Conocerlas. 2. Catalogarlas. Y 3. Preparar y aprenderse una presentación que anticipe todas las situaciones que puedan presentarse. Dedíquese a ello, afínelo lo más posible y dígala frecuentemente.